Pues muy buenas a todos. Muy bien, Carlos, estamos bien. La verdad que sí, estamos bien. Para los que no lo conozcáis, él es Eduardo desde la cuenta de Gloria de Roma y vamos a hacer un directo hoy respecto a todo lo que podamos intentar ayudaros de saber de la presencia de Roma en España, y sobre todo por una frase muy buena que a mí me gusta que dice que Roma fue a España lo que España fue a América. Entonces pues podemos intentar tener una charla aquí distendida con mi amigo Eduardo respecto al tema de... ¿Se nos oye bien? Muchas gracias, Historia del Tractor. Yo estoy un poco rayado porque me estoy poniendo los cascos y es la primera vez que lo hago así en rollo medio profesional. Pues, Eduardo, ¿qué podemos empezar a contar de aquí, de Roma? Que Bueno, España... creo, Javi, que el comienzo ideal es empezar por la etimología, ¿no? ¿De dónde viene el nombre este de España, ¿no? Del origen, las raíces. Pues a mucha gente le va a sorprender, pero el origen de España o de Hispania lo tenemos en Canaán. Hay unas escrituras muy antiguas, de hace 3.000 años, en las cuales ya se denomina a este territorio como Hispania y se designa teóricamente con esta palabra a tierra del norte o más probablemente tierra de donde se funden metales. Yo creo que es más esta la teoría más plausible que la del norte, porque para Canaán, que está a una digamos, latitud similar, seguramente se referirá más bien a esto que no a tierras del norte, ¿no? Claro. Luego los cartagineses... Sí, dime. No, no, claro, claro, hombre, hombre, que fueron los primeros en llegar aquí a la península, que fueron los que llamaron Tierra del Norte o Tierra de Conejos a la península. Pero Exacto. fíjate, el dato de los 3.000 años en esa exactitud lo desconocía, te lo agradezco un montón, la verdad. Muchas gracias. Luego es eso, lo que tú apuntas, ¿no? Luego los cartagineses, que vinieron, pues bueno, de esa tierra los fenicios, cartagineses que eran los herederos de los fenicios, pues se ¿Mm? asientan por la zona y imagino que llevarían la raíz del nombre de los cananeos y denominaron a la tierra de aquí como Espanija o Espanilla o Espanilla. Vete a saber tú cómo se pronuncia esto, ¿no? Porque la grafía la tenemos, pero la entonación no. Y eso que tú dices, ¿no? Tierra de conejos. Pues habría muchos conejos, como en otras partes, imagino que podría ser una posibilidad. Esto se creía antes, ahora es un poco más controvertido y tampoco se le da mucho fundamento, pero parece ser que es lo que significa en lengua púnica, ¿no? Y luego tenemos la otra denominación, que es la de los íberos, ¿no? Esto viene de los griegos, que también pululaban por la zona de esta del Mediterráneo, tenían intereses comerciales muy importantes también, al igual que los cartagineses, y nos denominan íberos. ¿Por qué? Porque Por el río Ebro. ahí estamos, el río Ebro, que es, bueno, que ahí viene Iber, que es el nombre del río Ebro, y sería como la gente del río, ¿no? Una curiosidad, también a los romanos hay una hipótesis que dicen que etimológicamente Roma viene de río en lengua latina primitiva, así que es posible que tanto íberos como romanos tengan la misma raíz designando a río, ¿no? De hecho, según mis notas, el registro más antiguo de Iberia lo tenemos del siglo VI antes de Cristo, de un tal Hecateo de Mileto, donde se define a las zonas de la costa este y del sur, es decir, tu zona y la mía, básicamente, ¿no? Y Claro. luego los romanos, cuando llegan aquí, cuando ya derrotan a los cartagineses, pues adoptan bueno, pues el topónimo que ellos conocen, de que se usa, del rival, que era este, y adoptan el nombre púnico cartaginés y se llama Hispania. Ahí viene un poco el origen. Que no quedara nada de Cartago. Eso es... Sí, bueno, en Cartago ya sabes cómo acabaron, ¿no? Que cuando la Sí, conquistó creo que era sobrino nieto sobrino nieto creo, de Escipión el Africano, sí. cuando tomó Escipión Publio, Emiliano. a mí me encanta el nombre porque es Publio Cornelio Escipión Emiliano el Africano. Eso me lo aprendí en el colegio y todavía me acuerdo. Publio Cornelio Escipión Pues, Emiliano el Africano. Toma ya. pues el sobrino nieto del famoso, del que derrotó a Aníbal, ese lo dejó títere con cabeza en Cartago. Ya. Calviva hasta los cimientos para que no creciera nada nunca más, ¿no? Tal era el odio que tenían los romanos a los cartagineses. No era un tema caprichoso, ¿eh? Les habían costado caro, le habían saqueado Italia durante unos cuantos años con Aníbal, así que era normal ese Pero odio, ¿no? aquí no están diciendo nieto adoptivo. Sí, puede ser nieto adoptivo. Yo exactamente el dato si era adoptivo o no adoptivo ya no llego a eso. Pero siempre se dice que es
La revancha de político. Escipión, es la revancha de Escipión, porque Escipión le mató a Aníbal aquí. Bueno, Aníbal o el hermano de Aníbal, o el padre de Bueno, Aníbal fue el que mató. todo empieza, vamos a remontarnos un poquito atrás, al inicio de la Segunda Guerra Púnica, que es cuando Aníbal, el famoso Aníbal emprende la campaña de cruzar el Ebro y se va hacia los Alpes y entra en Italia. Los escipiones, primeros que entran, no es el famoso Publio Cornelio Escipión, el africano, el Ya, el segundo, famoso. claro, el segundo, claro. Entonces, mueren familiares de Escipión bueno, pues Aníbal se enfrenta a este Escipión, que previamente, antes de este enfrentamiento en Zama, ya Escipión se ha vengado y han liquidado a algún hermano familiar de Aníbal también, Magón y compañía. Es decir, que aquella rivalidad familiar interesante, ¿no? Y yo siempre Sí, digo que ese momento espectacular antes de Zama en que los dos genios se entrevistan, que esto existió, tuvo que ser la entrevista de aquellas que ojalá tuviéramos un dron, una burbuja histórica para poderlo ver pero desde la mirilla. ¿te refieres a la anécdota de antes o después ya cuando Aníbal es exiliado? Ya después. Antes, no, antes de la batalla final decisiva de Zama, Es que hay cuando otra Aníbal tiene anécdota. que venir de Italia y tiene que enfrentarse a Escipión, que ha desembarcado en las puertas de Cartago, ¿no? Le han devuelto la misma moneda de Aníbal y ahora Roma ataca a Cartago en su zona, ¿no? En su capital. Sí, Y luego, si la otra que creo que es a la que tú te refieres, esta fue en la zona de Turquía, más sí. adelante, cuando se ha exiliado Aníbal, y Es esta ya brutal está un esa poco anécdota. más Eh, se mezcla con la leyenda, ¿no? No es sí, puede tan ser. fidedigna como la otra. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Sí, sí. Bueno, lo que no lo sepáis, la anécdota de la leyenda es muy curiosa porque Aníbal fue exiliado y se fue a luchar como está haciendo Eduardo, en la zona de Turquía y los romanos ya tuvieron que ir a luchar también a la zona de Turquía. Y dicen que hubo de hecho es que hay varias versiones, como bien dice Eduardo, que es que le preguntó, se juntaron los dos en un sitio y dijeron, en una tienda, decían, en una tienda de campaña también, ¿no, O Eduardo? Se unos decía, baños también. Hay sí, varias en unos baños. Por hipótesis. eso, entonces, como está la hipótesis ahí, me está diciendo mi amigo aquí el tractor de la historia que antes. Y le preguntó ya Escipión a un viejo Aníbal, le preguntó que quién era el mejor general que había visto nunca. Y le dijo que primero era Piro, ¿no? Alejandro, creo. Segundo, Alejandro primero. Alejandro Piro y el Alejandro tercero, Magno. sí, Alejandro Magno Piro y el tercero era él, ¿no? El tercero dijo que el tercero que sería Escipión, ¿no? Puede ser que dijo Escipión. El tercero Que creo como que hay dijo. tanta... El tercero no, dijo. Ostras, ahora mira que esta es buena, ¿eh? A ver, Saguntos Civintas, que parece que tú lo sabes por aquí, si nos ilustras te lo agradecemos, Saguntos Civitas. Dice que en unas termas. Entonces, pues bueno, en resumen, le preguntó y dijo que el tercero era él, sí, dijo que el tercero era él. La pregunta clave es cuando le dijo la otra, ¿no? Si me hubieras ganado tú, Sí, y habría dice, yo sido yo sería el primero. el primero Aníbal. O sea, que Claro, en el fondo le reconocía, ¿no? El mérito de haberle quitado el trono. muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que esa nota es buena. Pero a ver, lo que tú te dices está cargada también de leyenda un poco, ¿no? Por Es aquí, mágico, es hablando. bonito, es bonito. Es muy romántico, ese tipo de cosas es romántica. Pero la que tiene visos de ser cierta de verdad es la de antes de Zama, que parlamentaron y no había acuerdo posible porque esa guerra era fratricida, era muerte. Y ahí tuvo que haber un encuentro de un respeto mutuo y unos silencios que aquello tenía que ser con sus gabinetes de guerra en cada lado, aquello era tremendo. Además que estaban los dos en Aníbal no estaba en su apogeo, pero venía con sus veteranos, con sus de una década consiguiendo victorias en Italia y los refuerzos de Cartago a toda prisa y a Escipión con todas sus tropas legendarias, las legiones malditas que habían sacado los cartagineses de Hispania, todos los dos se habían forjado a sí mismos. Realmente hubo un respeto mutuo ahí tremendo. Hombre, Admiración mutua menudos dentro de lo que personajes, era la versión, menudos ¿no? personajes, menudos personajes, menudos personajes donde los haya. Sí, yo creo que era como la guerra mundial. En aquel momento era la guerra mundial. Se decidía el futuro casi de la humanidad, al menos en lo que era Mediterráneo, ¿no? Realmente el destino de la humanidad se forjó allí, porque si hubiera ganado Aníbal, a lo mejor seríamos ahora púnicos en vez de latinos, ¿no? Es así. Es que parece mentira, pero Estaríamos hablando distinto porque sí, esta es otra de las cosas que nos han dejado los romanos, lo que estamos hablando, una lengua romance derivada del latín. Nos dejó sí. también el cristianismo, el derecho, el arte, el alfabeto, todas esas cosas nos lo han dejado ellos. ¿Y quién no tiene un vestigio romano cerca de su ciudad?
Al menos en España tenemos esa suerte, ¿no? Por Que en eso, todos ¿quién no lados tiene? encontramos algo. Sí, además creo que tanto la zona del Levante como del sur somos privilegiados. Pensemos que el tránsito marítimo que teníamos aquí era magnífico también, ¿no? Hay asentamientos en toda la costa, hay factorías de salazón y garum y de todo. Es que era realmente, cuando hablamos de la Hispania romana, hablamos de quizás una de las joyas del Imperio Romano. Que sí, que por ejemplo se habla mucho de Egipto, ¿no? Del trigo de Egipto, pero es que España tenía de todo, tenía el mejor aceite, tenía gran vino. Bueno, iremos comentando luego cosillas de aportes hispanos en el mundo romano, pero Sí, tenía aquí porque, de todo. mira, en relación a lo que tú estás diciendo, a mí me llama mucho la atención porque la gente dice siempre que, cuando yo digo que Itálica es la primera ciudad fundada por Roma, la gente dice, no, Cartago no va. Digo, no, Cartago no va, ya la habían conquistado los cartagineses. Y la llamaron Kashdahar o algo así, que era ciudad nueva. Sí, Y, y entonces, pues allí, aunque no lo creáis, la zona de Cartagena había minas de plata, pero para reventar. sí. Y había hierro, zinc, y de hecho creo que hasta hace poco se estuvo buscando hasta plomo por allí. Entonces, pues, devuelvan el oro, romanos, devuelvan el oro y la plata. Y las médulas también, aquello, esa obra que han dejado También. allí en la geografía es espectacular, es una huella indeleble para la eternidad, ¿eh? Es que tú miras el horizonte en las médulas, piensas cómo han reventado todas aquellas rocas y cómo ha cambiado la orografía del paisaje. Es realmente tremendo. Edu, ¿y qué sociedad teníamos aquí? Porque estaban los griegos en tema menor, porque fueron los primeros en llegar, ¿no? Después llegaron Ujú. los fenicios, no, perdón, los fenicios primero, después los griegos. ¿Y qué sociedad había aquí? ¿Qué reinos? ¿Qué puedes contarnos Vale, de esa España que había en aquellos tiempos? ¿Qué puedes cuando contarnos? llegan los romanos en el ¿Sí? 218 a.C., con los escipiones familiares del escipión africano bueno, digámoslo así, cuando llegan aquí, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran una península que tenía una herencia antigua en el sur, de los tartésicos quizás, y básicamente en todo el Levante y gran parte del sur, sociedad íbera, en el centro celtíbero, quizás, y en la parte más norte, quizás un poco izquierda, digamos, hacia el más occidental, mundo céltico, básicamente. Y en la parte pirenaica, pues también teníamos los vascones también, ¿no? En gran parte de Pirineo y más hacia la zona de Cantabria. Una sociedad muy, muy heterogénea, había un poco de todo, ¿no? De hecho, un rasgo que yo considero muy distintivo de lo hispano es la capacidad que tenemos de estar todo el día riñendo con los vecinos. Y esto ya ocurría desde tiempos antiguos. Los Sí, cántabros sí, sí, bajaban a sí. la meseta, les quitaban el trigo a los baxeos y todo el día estaban batallando unos con otros, ¿no? Eso ocurría y había una cultura guerrera también, muy de honor, ¿no? De los guerreros y realmente merecería hasta un directo hablar de todo ello, ¿no? De la devotio, este tipo de ritual de que era gente, de los soldados que daban la vida por su líder. Si el líder moría, se mataban entre ellos y era algo muy peculiar, ¿no? O sea, que la sociedad era avanzada en muchos aspectos. Realmente los íberos y los celtas tenían aspectos muy, muy avanzados en muchas cosas. Y en la parte de la zona tartésica ya habían llegado a tener sabemos menos de lo que realmente podemos atisbar, ¿no? Pero aquí en Tartesos parece ser que hubo una civilización increíble. Se habla hasta en la Biblia del rey Argantonio y ¡buah! La Eh, Atlántida y mil cosas, ¿no? Es que, es que lo de Tartesos, fíjate qué gran incógnita, porque está incluso la leyenda de que fuera la Atlántida. O sea, aquí en la zona de donde yo vivo, aquí en Sevilla, siempre te sale algún latiguillo de los tartesos, siempre te sale algo de ese reino que apareció y desapareció así tal cual, que no está muy claro lo que pasó ahí. De hecho, hasta en Doñana, Yo lo creo vi que hace fue, poquito en yo creo que se televisión. fueron, En Doñana yo han creo que encontrado restos que no pueden excavar, que está ahí, pero como está protegido no pueden sacarlo. Y han encontrado estructuras claro, que dices, ¡guau! unas estructuras redondas, circulares, creo, algo así, ¿no? Eran por aquí y en Han Carmona también han encontrado encontrado. piedras, sí, han encontrado piedras y también han encontrado muchas piedras enfrente de la costa de Cádiz, que bueno, que ya Sí. sabemos que es la ciudad más antigua de Occidente, que parece que no, pero no es una ciudad inglesa, es una ciudad de aquí andaluza, quiere decir que bueno, la tenemos aquí, Mira, ¿no? Y Edu, nos pregunta por aquí Julia, que es una gran seguidora, te pregunta que si los líderes de esos pueblos eran electos. Julia, ¿los pueblos de aquí o los romanos? Me imagino que hablas de los pueblos de la península, ¿no, Julia? bueno, aquí habría un poco de todo, porque pensemos que no había una homogeneidad a nivel
de política. En cada pueblo se regía un poco por sus caudillos en general, ¿no? No había un gran líder que aglutinase mucha población. Puntualmente surgían caudillos, como el ejemplo clásico de Viriato, ¿no? Que podía reunir bajo sus banderas, o como se llama, estandartes, ¿no? A muchos pueblos que le seguían, pero porque era un líder valeroso y tal. Pero aquí tampoco existiría una democracia como la griega, como la que pudo desarrollarse en la República Romana, etcétera, ¿no? Ni como en Cartago, que también tenían ahí los sufetes, que eran sus senadores, ¿no? También tenían su senado especial. Habrían, bueno, pues los consejos de gobierno en algunos sitios que decidirían, parlamentarían, pero cada uno se regiría un poquito por sus propias leyes o costumbres. Según su desarrollo, ¿no?, de civilización, que la multitud de pueblos tendrían cada uno su capacidad de elección o algo. Si alguien quiere intervenir, que puede intervenir perfectamente en los comentarios, ¿eh? Lo digo por si estáis alguno escuchando y tenéis que dar algún aporte, estamos abiertos a escuchar cualquier cosa. Que pues a mí una cosa que me llama eso la atención, de que, Edu, es el tema de que fuimos los primeros fuimos los primeros a los que llegaron y los últimos que conquistaron. Exacto. Eso lo escribió Tito Livio, que era amigo, entre comillas, del emperador Augusto. Amigo, entre comillas, porque era muy republicano y estaba haciéndole un poco la rosca a la pelota el primer emperador que, claro, quitaba poderes al Senado. Parecía que se estaba quedando como en el poder en estilo monárquico, ¿no? Era curioso, pero Tito Livio supo estar también a buenas con Augusto y transcribió, me voy por las ramas, transcribió esta frase que tú has apuntado, que Augusto, pues con reconocimiento, dijo esto de los hispanos, ¿no? Primer pueblo en ser invadido y los últimos en ser conquistados. Pensemos que la Galia, Julio César, durante 8 años, que también Julio César era un crack, era un militar soberbio del podium casi histórico de todos los tiempos, ¿no? Pero en 8 años, con calculo unas 80.000 hombres, sometió a provincia, un territorio que tenía a lo mejor cientos de miles de guerreros. En territorio hostil, con una política acertada y dura de Vercingetorix y compañía de tierra quemada, la Galia se sometió en una década. La batalla de Alesia, esa batalla frustrada. Alesia es mítico, doble cerco. Te voy a hacer un cerco, me vienen refuerzos y te voy a hacer un doble cerco para acercar a los que me vienen a reforzar a los que tengo cercados. Eso es brillante y lo hizo perfecto. Aquí en Sevilla tenemos la historia de que él estuvo aquí, Julio César, 2 veces. 2 veces. Entonces, dice la leyenda que estuvo en el 60 y tanto, antes de Cristo, que es cuando dicen que funda él la ciudad, pero hay gente que dice que no la funda él. Aquí siempre se dice que Julio César me amuralló la ciudad. Y es verdad, últimamente se han encontrado las murallas que mandó edificar Julio César. Julio César se dice que cambió aquí en Sevilla lo que es las murallas antiguas que habían, porque eran todavía de madera. Y de hecho se llama Colonia Julia Rómula, por Julia por él y Rómula por este caso por Roma. Y eso es lo que dicen por aquí. Y dice la leyenda que él tuvo 2 hijos aquí. Uno de ellos dicen que lo sacrificó. Y dicen que está enterrado en una de las murallas, en la zona de la muralla del Arco de la Macarena. Ya esto yo creo que ya es leyenda. Y que dicen que Bruto nació aquí. Yo no sé si tú tienes algún dato de dónde nació Bruto o de dónde venía Bruto. No, eso se me escapa un poco, ¿eh? Esos detalles se me escapan. No, por eso te digo, es que hay cosas que... El paso de Julio César por aquí realmente es una cosa poco tratada, pero esto que me explicas es súper interesante. Lo que sí hay en Sevilla hay otro vestigio que es una calzada romana que se ha encontrado y está marcada en la ciudad, que dos tramos de calzada romana que sí está identificada porque donde entra es Julio César aquí en Sevilla. Y después, en el año 40 y tanto, con la lucha con Pompeyo, Magno, aquí llegó aquí y aquí sí no dejó títere con cabeza, porque aquí estaban a favor de Pompeyo. Eso es lo que se habla aquí. De hecho, hay una parte de Sevilla muy famosa que es la Alameda de Hércules, que tiene 2 columnas, una es Julio César y la otra es Hércules, que tiene su estatua y todo. Es que y la otra leyenda que cuentan, Javi, es que por Cádiz, la famosa Gades, que hemos comentado antes, también sí. Cuando estaba haciendo estas armas, que sería esta época, seguramente, estaba en la zona, no está muy lejos Cádiz de Sevilla, realmente. Entonces, se cuenta también que cuando vio un busto o estatua de Alejandro Magno,
él se lamentó de que a su edad Alejandro había conquistado el mundo entero y él no había hecho todavía nada reseñable. Luego Los, recuperó vesti- tiempo, se puso las pilas, pero estuvo ahí también. los vestigios de ese templo son, bueno, ese templo es visitable, incluso aquí en Cádiz. Increíble. Sí, la verdad que tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos sido siempre cuna de civilización. Es que somos los hijos hemos hablado ya de Fenicio, que fijaros, los fenicios montaron Cartago. O sea, Cartago es una colonia fenicia, venida más, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Entonces, pues fijaros, estamos ya viendo fenicio, griego, cartaginese, romano. Y ojo que la cultura que había aquí prerromana ya era interesante, ¿eh? Porque los iberos y los celtíberos, por ejemplo, ya habían hecho los tartésicos, ya habían hecho muchas cosas también por aquí. Lo que pasa es que no ha quedado registro histórico. Hay textos que no saben traducir todavía. Algún día a lo mejor encontramos una piedra roseta ibero-latín. A lo mejor conocemos episodios de nuestra historia que no sabemos, ¿no? Ojalá, ¿no? Y fijaros el tema, porque ¿tú sabes exactamente cuándo se adopta el latín de verdad aquí oficialmente? Exactamente el año, más o menos, el siglo. Bueno, es progresivo. Si los romanos entran en el 218 para las campañas contra Cartago, la primera colonia que funda Escipión después de la guerra púnica, si no me equivoco, es en el 206. Sí. Primera ciudad romana fuera de Italia, que también Sí, aquí quería comentar, Itálica, que está muy cerca de Sevilla. Sí, Y yo estaba ahí también, es unas ruinas maravillosas. Luego hay un francés que he leído que me gusta mucho, Eric Tessier, que dice que la primera colonia romana era Narbona, Narbo Martius, pero eso es un siglo después de la fundación de Itálica. Seguramente será por un concepto jurídico, de derecho latino, tal, pero realmente la primera fundación de una ciudad fuera de Italia fue Itálica. Claro, aparte porque Itálica, los que no lo sepáis, es después de la batalla de Lipia, la legión que luchó allí es a los veteranos los que lo dejan quedarse aquí en Sevilla, donde echan ya a los cartagineses, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Lipia. Los veteranos en el IPA, a los veteranos después de la guerra púnica, pues volvieron por allí y se quedaron los veteranos, sí. O sea, que tenéis antepasados heroicos, ¿no? Grandes guerreros. Algo habrá quedado, ¿no? Aquí queda mucho, hombre. Aquí siempre hemos sido... Hay mucho sustrato. Hemos sido liantes, como digo yo. Aquí nos dice el amigo tal día como hoy que Barcino, Barcelona, la fundaron los jubilados de las legiones romanas que luchaban en las guerras cántabras. Es decir, era el venidor de los romanos. Que Barcelona fundaron... Barcelona, que yo cuando yo he nacido, bueno, me he criado hasta mi adolescencia en Barcelona. Yo no era consciente del legado romano. Claro, es una ciudad tan grande que te imaginas aquí no hay nada. Te imaginas que Roma es, pues yo qué sé, Mérida o, no sé, antes Zaragoza, César Augusta, ¿no? O Tarragona, pero es que en Barcelona, ojo, hay vestigios que cuando empiezas a explorar un poquito y te pierdes por el casco antiguo, encuentras restos de murallas, del templo de Augusto. Hay cositas que vale la pena ver, ¿eh? Pero bueno, de todos modos, mi favorita de la zona es Tarragona. Pensemos que Tarragona tuvo aquí al emperador Augusto 2 años, que estaba harto de andar legiones y que fueran cayendo romanos aquí, y estuvo aquí, y de hecho, no sé si estuvo de forma más o menos semipermanente, pero hubo reuniones de Senado de Roma, estaban aquí en Tarragona, mientras el emperador estaba dirigiendo las operaciones de las guerras cántabras, las últimas, que estaba ya empecinado en acabar, que hasta que no consiguió decir la frase esa que hemos dicho antes, de que los primeros en ser invadidos, los últimos en ser conquistados, el hombre no paró. Así que imagínate, y Tarragona es una joya también tremenda, de ruinas romanas, me encanta ir siempre. De hecho, hay una frase por ahí, no me acuerdo qué exactamente que la dijo, dice, la vida son 2 días, pero lo dijo un romano, digo, la vida son 2 días, pero si te metes con un asturiano, menos. Esa frase se dice por ahí que lo dijo Javi, no me acuerdo exactamente. Se me dio el nombre. Mira que tengo incluso una foto así ilustrando a Pelayo, pero no me acuerdo exactamente quién dijo esa frase. Que la vida son 2 días, pero si te metes con un asturiano, menos. Bueno, me gusta la teoría que dicen que España es Asturias y el resto es tierra conquistada, ¿no? También tiene su punto de verdad. Pero bueno. Me he desconectado, perdón. He tocado. Dime, Eduardo, ¿qué es esto?
No, te he dicho Sí. la bromita de la frase que te dicen asturianos, ¿no? Que España es Asturias y el resto es tierra conquistada, ¿no? Así que he visto así también, bueno, tiene su punto también romántico, ¿no? De humor, míralo como quieras, pero sí, sí. Y, y aparte, mira, hay una cosa muy buena que, que digo yo, que no solamente Trajano, Adriano, Teodosio, Séneca también es de España. Los Sénecas son españoles. Los Sénecas nacieron Bueno, en Córdoba. si Es enumeramos a que, hispanos relevantes, hay una lista interesante. Piensa, yo alucino porque siempre te fijas en, quería enfocarlo de otra manera, pero lo sacaremos a colación ahora. Tenemos un enfoque de la historia y de la importancia de las cosas muy anglocentrista. Todo pasa en Inglaterra y como extensión en Estados Unidos, ¿no? Y parece que el Imperio Romano, que estaba todo dirigido en Britania, bueno, sí tuvo episodios importantes, salió por ahí Constantino y tuvimos la rebelión de Boudica, Claudio invadió aquello, también desembarcó César, pero eso no era el centro del imperio. De hecho, si miras el eje del imperio tendía más hacia Galia y Hispania sobre todo, que no Britania, ¿no? Y tenemos un enfoque de que todo lo importante ha sucedido en Gran Bretaña. Ya sea Stonehenge, cuando en Tardesos tenemos ruinas más espectaculares que aquellas que las han recolocado ellos, no sabemos si estaban así o estaban de otra forma diferente. En Tartesos se han encontrado escalinatas con cemento de unas dimensiones tremendas, cuando en aquella época se supone que no había ni cemento, ese tipo de bóvedas que también construían y estaban en Tartesos, antes de que se descubrieran por la parte de la cultura clásica, ¿no? O sea, que realmente siempre estamos magnificando, aceptando lo que nos dicen desde Inglaterra, su visión, que han sabido venderse muy bien con su marketing, y claro, en cambio el mundo hispano no ha sabido venderse tanto, porque la leyenda negra nos la hemos creído cuando era falsa, y en cambio los británicos han hecho cosas mucho peores de las que se pueden acusar a los hispanos, y la leyenda negra nos la hemos creído hasta nosotros. Es una claro. cosa que, bueno, que quería apuntar también, ¿eh? Es que en Inglaterra no quería vivir nadie. Es que, a ver, es lo que han dicho para que en amigo tal día como hoy. Que en Barcelona la gente sigue queriendo venir de vacaciones. ¿Quién se vaya a vivir a Glasgow, de vacaciones a Glasgow, a veranear a Glasgow? Pues por eso te digo, ¿quién quería ir a Inglaterra en aquella época? ¿Qué se les había perdido a esta gente en Inglaterra? Y ¿Entiendes? en aquella época, ¿eh? Ahora con el cambio climático aún se puede ir mejor. Hombre, Pero pero en aquella entonces, época agüita, por eso te digo que aquello sería como el frente ruso, la Segunda Guerra Mundial, algo así, ¿sabes? totalmente, ¿Qué totalmente. haces mandándome allí? A mí me mandas a Francia, ¿no? A España, me mandas a un sitio. Con buen Pero, vino, buen sol. pero aparte de lo que digo yo, es que me llama la atención porque fíjate, hemos dicho los últimos que se han conquistado, pero pariendo gente importante desde el principio. Sí. Más, Tenemos, el primer cónsul no nacido en Roma también es español, o sea, nacido aquí. Lucio Cornelio Balbo, es también hombre, español. personajazo, personajazo. O sea, César está, cuando está en la guerra de las Galias, pensemos en la situación en la que estaba, ¿eh? Tiene un buen ejército porque lo heredó de su tío Mario, un ejército con una máquina de guerra brutal, que sabía moverse muy bien en todos los terrenos y sabía adaptarse a todo y combatir muy bien. Pero como decía Napoleón, las guerras se gana también a logística, ¿no? Y teníamos el mejor logístico, era también andaluz, bueno, hispano, este tipo. Y era que era general de intendencia, que se manejaba los aprovisionamientos, todos los recursos de las tropas, lo hizo este hombre de forma magistral. Y es uno de los secretos de las conquistas de Julio César, el líder en la sombra, digamos, ¿no? Que poco se reconoce. Si hubiera sido británico o britano, habría sido, bueno, Lucio Balbo habría tenido series y todo también, ¿no? Bueno, sí, sí. Hay gente, después hay otro, aparte de este me lo tenía que apuntar porque me encantan los nombres largos, a mí siempre me encantan. Y es Marco Cornelio Nigrino Curiasao Materno, uno de los mejores soldados del imperio. Cuéntame tú qué Me he sabes tenido de que, este hombre. me he tenido que apuntar hasta eso, vamos. Pues nada, él fue un político, fue militar, fue candidato al trono y que fue más, Javi, que fue más, que fue Nigrino no más. será este mismo que de la época de Trajanos, que tantos nombres que se van repitiendo. Año 40 después de Cristo. Entonces debe ser otro. Debe ser otro, Año porque 40 de después de Cristo. Trajano es un poquito posterior. Y fue el cargo de estos complicados que yo se me escapa, fue estatuder de la Galia Aquitania. Estatuder de la Galia.
cónsul o senador. O sea, otro máquina. Otro máquina. O sea que... Y en el mundo religioso, la influencia del mundo hispano es tremenda. Déjame que tengo por aquí apuntado un par de nombres. Mira, el obispo Osio de Córdoba, otro del sur, a ver si salís ya de chupar cámara. En el concilio de Nicea estableció el credo católico. ¿Vale? Claro, Poca broma. sí, eso sí me lo sé yo. El emperador Teodosio, que ya es el tercer emperador de origen hispano, el edicto de Tesalónica, donde esta fe católica se hace oficial. Y otra cosa muy, muy importante, un papa gallego de la Galicia, San Dámaso, encargó la Vulgata. Esto es fundamental, es cuando ponen en negro sobre blanco todos los textos cristianos acumulados que se debatían en concilios y en tal, en hebreo y en griego arcaico, y lo juntan todo y lo ponen en latín vulgar para que todo el pueblo, de ahí viene vulgata, latín vulgar, para que todo el pueblo lo pueda entender. Y esto es un punto de aparte. ¿Desde dónde viene la expresión vulgar? El origen de no seas vulgar. ¿Puede ser? Pues no sabría decirte, no lo sé. La etimología a veces se entremezcla con muchas palabras, pero sí que es cierto que la vulgata, el nombre viene de usar el latín vulgar, ¿no? De latín más de la calle. Así que fijémonos, ¿no? Y luego otra cosa, Trajano, he estado investigando un poquito y se habla mucho de que Trajano, bueno, sobre todo los italianos han dicho que Trajano, que sí que era nació en Hispania, pero venía de una familia italiana. Cierto, pero hay nuevas hipótesis que hablan de que la parte paterna, tenía también una raíz entroncada con los turdetanos, con lo cual también tenía sangre hispana. No sé en qué proporción, pero bueno, no vamos a desmerecer a la hispanidad, entre comillas, de Trajano tampoco. Claro, por ello, ¿no? yo cada vez que a mí me dicen, los que estoy escuchando por parte de Edu, yo tengo la cuenta sobre todo de hispanismo y la cuenta de historia de España. A mí cuando me dice un mexicano que es mexica es lo mismo que le digo que si yo soy turdetano. Si un mexicano dice que él es mexica, digo, yo soy turdetano. ¿Y qué le tengo que pedir? Bueno, como tú, hispano o íbero. No, también, claro, pero, es que sí. Pero turdetano es antes todavía, ¿entiendes? ¿No? Los turdetanos son más antiguos, ¿no? Entonces, ¿a cuánta gente me tiene a mí que pedir perdón? Sí, sí, es cierto, es cierto. Por eso te digo, mira, aparte me estaba apuntando yo una chuletilla, no me voy a tirar la vacilada, y el primer gobernador de Britania fue Neo Papiro Eliano, que es de aquí también. Imagínate, cuánta gente. gente. De aquí también. Después Marco Valerio Marcial, poeta Cayo Apulelo Diocles, el auriga más famoso. Hombre, esta historia es muy bonita también, ¿eh? Sí. Así que dice, vamos, voy a apuntar aquí los Quintiliano, claro, o sea, hay unos cuantos, Marcial, sí, es que hay una lista importante, ¿eh? Importante. Y nos dejamos algunos, ¿eh? Porque si me hubiera dedicado a buscarlos la lista, estamos un rato largo hablando. La viajera Egeria, que era la primera viajera que fue hispana, que viajó por todo el Mediterráneo y volvió para contarlo. Es que, eso también... es lo que estamos hablando, porque mira, yo creo que en el fondo los romanos... aquí pasó algo, pero hombre, yo he entrado antes en Galia, pero la mayoría de la gente, ellos querían quedarse en el Valle del Guadalquivir, la gran mayoría, porque es una zona riquísima en la época, y en la zona de la costa, ¿no? Pero es que a los musulmanes le pasó algo parecido. Mucha gente dice que ellos para la conquista, no solamente por Pelayo, lo que le pasa en Potiers, porque para ellos ya vivir más al norte era como el fin del mundo también para ellos. Entonces yo creo que ellos también se quedaban más por esta zona por las riquezas que ellos vieron, al igual que los mismos musulmanes y todo y demás, cogieron la costa y esa zona de ahí la dejaron un poco a... Las demás zonas la fueron abandonando un poco. La tribu más, el enemigo germánico más duro de la historia de Roma, en conjunto, fueron los godos. Y también se asentaron aquí, en la península, también. En el 406, Teodosio los asienta ya para sacar aquí, para controlar a vándalos, alanos y suevos. Los suevos tardaron un poquito más, que tuvieron un reino más longevo en la esquina de noroeste de España, pero los vándalos los sacaron de la península, le pegaron la patada y se instalaron en África, y los alanos desaparecieron. Básicamente quedaron asimilados, ¿no? De forma residual. Los godos estuvieron aquí, se quedaron y eligieron Hispania. Se movieron por todo el imperio, ¿eh? Mira que fueron por Dacia, por Anatolia, por Grecia incluso,
atisbaron Italia, la Galia, pero donde se asientan, donde dicen aquí estamos a gusto, fue en Hispania. Algo tendría también. Y de hecho, el reino godo que se estableció cuando cayó el imperio, la Pars Occidentalis, es el reino considerado más avanzado del alto medievo. Así que bueno, por algo será. De hecho, esta herencia de sustrato administrativo de la gente que había aquí, eso también lo heredó el Islam a partir de 711. Realmente lo que se encontraron aquí fue una sociedad desarrollada. No era un imperio en esplendor como el romano, pero estaba la cosa bien organizada y había una estructura, había vías de comunicación heredadas del pasado, buena administración, buenos cultivos, buena agricultura, buena tierra, fertilidad, de todo. Con lo cual también se quedaron bien a gusto. Tuvieron aquí 1000 años para hacer, 7 siglos para hacer de las suyas, ¿no? Es increíble. Y Edu, el mito de Numancia, hay un libro que me gusta mucho, hay una entrada que dice y hace la comparativa en el libro que se llama El sitio de Valer. Quien quiera pedírmelo se lo puedo pedir, se lo puedo pasar, perdón. Y dice una cosa muy buena, dice, si no se rindió Numancia, ¿por qué se iba a rendir Valer? Y dice la comparativa porque dice, Numancia era un pueblo perdido, en el fondo, porque estaba perdido, no era una zona de influencia, lo que pone ahí. Valer, un sitio perdido, fuera de zona de influencia, pero no se podían rendir. Ya era algo personal. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en Numancia? ¿Qué nos puedes contar de Numancia? ¿Por qué esa resistencia a ultranza durante tantos años, durante todo ese tiempo y demás? ¿Qué nos puedes contar de Numancia? Es que Numancia ya, ¿dónde separamos la realidad del mito, no? Realmente es una leyenda, es una leyenda. Bueno, Numancia resistió 20 años. Imaginemos lo que es resistir a la República Romana durante 20 años, ¿eh? Y fueron pasando uno tras otro, ya era como algo personal de Roma, ¿no? De hecho, Roma también tuvo más problemas en la península que también favorecieron que Numancia aguantase, porque si llega a ser el único enclave Roma-Montana Seria y no entra ni un pájaro, es que lo tienen clarísimo, ¿no? Confluyó también en aquella época que estos arrebacos tenían, más al sur, tenían a un caudillo llamado Viriato que derrotaba los ejércitos romanos en 3 legiones. Que hablamos mucho de Teutoburgo, que al fin y al cabo fueron 3 legiones derrotadas, pero es que Viriato lo hizo una, no, 2, 3, 4, lo hizo varias veces. Y Viriato, pues bueno, si hubiera sido inglés, seguramente, o alemán, bueno, Viriato habría sido, bueno, increíble. Y un apunte. ¿Lusitano o hispano? Bueno, es que los lusitanos, es que a ver, aquí entramos en el debate. Los lusitanos, como pueblo antiguo, compartían territorios de Portugal y territorios de Extremadura y puede que también Andalucía, si no me equivoco, territorios amplios. Sí, un poco sí. Así que bueno, pues es que eran un pueblo hispano más. Al final, luego la gente se lo puede apropiar, pero realmente podemos sentirnos legitimarios tanto unos como otros, ¿no? De hecho, si miramos la evolución de la historia, España es una nación inacabada, ¿no? Faltaría haber integrado a Portugal en un reino de pueblos peninsulares, ¿no? Porque la raíz etimológica de la península ibérica, que es Hispania, Hispanilla, España, España, habría acabado, pero bueno, Felipe II no salió con la suya. En la Bujarrota no pasó algo mal, que le fue mal, contra pronóstico, y se torció todo. Y tienen un estado diferente, pero vamos, que yo creo que ambos somos pueblos hermanos, venimos de lo mismo, con caminos diferentes o paralelos, pero yo creo que tanto de Portugal como España somos dignos, podemos considerar legítimo Viriato como nuestro, ¿no? Pienso yo. Es que, mira, a mí me hace mucha gracia porque cuando te dice la gente, es que es curioso que te tengas que poner en una publicación, Trajano es emperador español y tenés que ponerlo entre comillas para que no te salte nadie. Pero la gente, por ejemplo, pone una publicación hablando de un personaje romano y pone que es italiano y nadie se queja. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Es un poco de distinto de sentido de pueblo, pero desde siempre que podemos tener nosotros, que aquí tienes que aclarar. Hay mucha controversia, siempre hay mucha controversia. Claro. Y es parte de nuestro genoma, yo creo. El genoma ibérico tiene esto, la controversia. Amor-odio. Cuanto más se parezco a mi vecino, más me peleo con él. Y eso ha ocurrido históricamente, y no escrito por nosotros. Yo lo decía un tal Bismarck, ¿no? O Richelieu, ¿no? Decían frases interesantes, ¿no?
Es, yo me quedo con otra que es mejor que el tema de que España lleva intentando destruirse tantos años. Me quedo una frase muy buena que dice que si ves a un inglés hablando bien de Inglaterra es inglés, si ves a un francés hablando bien de Francia, si ves a alguien hablando bien de Francia es francés, si ves a un inglés, si ves a un tío hablando bien de Inglaterra es inglés, y si ves a alguien hablando mal de España es español. Puede ser, puede ser. Bueno, Esa frase siempre me ha gustado a mí. Y es una cosita, un apasionado de Roma como tú y todo el rollo dirás, ¿cuál es el vestigio o la zona más importante, la zona para ti más bonita para ver de España de vestigios romanos? ¿Cuál es el buah, punto falta culmen? compromiso. O A bueno, ver, pongamos que me digas dos, por decirte, te tío, voy a yo decir me muero varios. con Mérida, me muero con Segovia, me muero con... Vale. Me falta por ver alguna cosa. Por ejemplo, Lugo, que tiene perímetro de muralla, Sí, único perímetro de muralla romana completo en el mundo es Lugo, que son 3 kilómetros y pico, me parece, de Bajo Imperio. Súper interesante. Tengo que ir allí algún día, he estado cerca y no he pasado. No puedo juzgar porque no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, yo seré parcial y yo te he de reconocer que yo casi cada año yo visto Tarragona. Tarragona me encanta. No tendrá a lo mejor la magnificencia de algunas zonas de Mediterráneo que tengan grandes extensiones de piedras, como Timgad en Argelia o Pompeya, ¿vale? Pero Tarragona tiene algo, tiene una aroma que es que estás viajando en el tiempo, que tienes el pozo del pasado. Y luego también a mí, una debilidad mía es Mérida. Mérida también es espectacular también. Entras ahí ya y sientes que estás ahí buscando la familia de Máximo, ¿no? Es que claro, es tremendo. Y Mérida, como al ser una ciudad no tan urbanizada, permite tener más espacios más abiertos, donde no está integrado como en Tarragona, pues el circo romano con edificios, ¿no? Que se sigue el rastro en zonas, pero ahí en Mérida pues ves toda la planicie, ves mucha cosa también, hay mucho vestigio de domus, de frescos, un museo espectacular, el Museo de Mérida, y hay más cosas, evidentemente, en toda España hay mucho vestigio, realmente hasta en pueblos pequeñitos, ¿no? y a mí hay algo que, tú fíjate, el vestigio más grande romano que tenía Sevilla, la ciudad, era el acueducto de Sevilla, que es de origen romano, era de origen romano. Y se demolió en el siglo Oh, qué XIX. pena. Sí, pero ya eran, verá, ya habían hecho encima los almohades, habían echado encima sus cositas, y eran 17 kilómetros. Imagínate. 17 kilómetros. Y eso estuvo dando agua a Sevilla hasta el siglo XX, vamos, hasta el siglo XX casi. Hay acueductos muy, muy potentes en el imperio en general y este de Sevilla lo desconocía, un buen acueducto. Por ejemplo, el de Nimes Sí, en el sur de Francia, que está muy cerca, muy cerca. Yo he ido ahí en coche desde Barcelona, ¿no? Ese tiene también 40 y pico kilómetros y de hecho el famoso Pont du Gard, que es un acueducto que se ve el tramo, es bonito, ¿eh? Claro, el acueducto, la sí, gente piensa es la zona de los arcos y tan monumental, ¿no? Como el Puente del Diablo aquí el Pont del Diabla que tenemos aquí en sí. Tarragona o los acueductos varios que verás por televisión, ¿no? Pues el Pont du Gard este es un tramito pequeño que es espectacular, enorme, pero de un acueducto de 40 y pico kilómetros. Joder. Y hay pueblos también en la meseta castellana que también está documentado, vías de pocos miles de habitantes en su esplendor, con acueductos también de muchos kilómetros, para traer agua de una fuente y llevarla allá a la ciudad para que llevan como señores, ¿no? Parece Eh, mentira eh, cómo eran capaces de hacer tú esto. claro, es que hay el de Sevilla, lo acabo de buscar en el ordenador, el del siglo II exactamente. Considerado eh, el Castellum Aquae. Y en el siglo XII lo reformaron lo reformaron aquí los musulmanes. 17 kilómetros. Es que cuando vino aquí el Islam se encontró una base pues, sobre la que perfeccionar y de tocar cosillas muy, muy buena, ¿eh? Lo tenían todo medio hecho. Luego sí, trajeron, pues bueno, como en sus riquezas de sus guerras, pudieron avanzar y en ese momento de esplendor suyo de fuerza, aprovecharon todo lo que tenían y pudieron mejorarlo. Pero realmente me habría gustado ver cómo habría podido ser su trabajo a lo mejor yendo a Mauritania, que es un poco diferente, ¿no? No Podría sé, ser a Tombuctú, también es verdad. Vale, alguno me dirá, Tombuctú fue una gran ciudad islámica, sí, cierto, pero lo que encontraron aquí en Hispania fue otra cosa, ¿eh? Tremendo. pues sí. Edu, vamos de tiempo, tú si es que tenías un poco de prisa hoy, son -10.
si quieren emplazamos para otro día o seguimos, como tú veas, ¿eh? Si quieres podemos emplazar Como para otro tú, día. como tú quieras, si quieres podemos alargar un poquito más y o hacemos una segunda parte más adelante, lo que Hacemos tú veas también. vamos a hacer una segunda parte más adelante Vale, y venimos con temas con más más precisos. temitas. Más precisos, temas más Tenemos precisos. uno que sé que te gustaba y ¿Cuál? querías que comentáramos el tema de los sacrificios. Ah, verdad, 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 Pero verdad. ese lo vamos a guardar para la Eso segunda lo parte. dejamos, el de los sacrificios. Que este es un tema, hay que dejar de hacer un poco de spoiler, dejar de ir el gusanillo, ¿no? Para el público. Pues haremos una cosita del tema de sacrificios y de las pantallas que a la gente le gusta y de algún personaje más. Pero bueno, ¿De haremos acuerdo? algo, haremos algo. Pues Edu, muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer. Y os emplazamos que cuando queráis pues nos preguntéis a Edu a mí para otro día. Os preparéis lo que nos queréis preguntar y lo tendremos listo por aquí. Vale, muchísimas gracias por escucharnos y vernos por aquí. A todos. Encantado. Hasta pronto. Edu, gracias, un placer. Un honor. Adiós. Hasta ahora.